Saludos mis queridos estudiantes, les saluda la profe Reina. Sean bienvenidos a una entrega más de contenido educativo y de interés. En el día de hoy vamos a continuar hablando de lo que son nuestros tiempos verbales. Anteriormente hablamos de lo que era el tiempo presente simple. En el día de hoy vamos a hablar del tiempo presente continuo o present continuous tense. ¿Qué es el tiempo presente continuo? ¿Cómo lo debo utilizar? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuáles son esas reglas y excepciones básicas que debemos conocer? Bueno, todo eso lo vamos a ver de manera muy sencilla y muy fácil en el día de hoy. Muy importante saber que el tiempo presente continuo es también conocido como el tiempo progresivo. ¿Por qué? Porque no pasa en el pasado, no pasa en el futuro, sino ahora, justo ahora. Yo puedo utilizar el tiempo presente continuo para hablar de esas acciones o situaciones que están pasando al momento de yo hablar. Por ejemplo, un ejemplo rápido y sencillo sería I am talking to you. Ahí yo estoy utilizando sujeto, verbo to be en presente, mi verbo en gerundio. ¿Y qué estoy diciendo? I am talking to you. Estoy hablando a ustedes o estoy hablando con ustedes. Como mencioné anteriormente, el tiempo presente continuo, también conocido progresivo, es ese tiempo presente que utilizamos para hablar de acciones o situaciones que están pasando al momento de hablar. A diferencia del presente simple, que se utiliza para acciones o situaciones que son cotidianas, que son más habituales. Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo del verbo drink, que es tomar. Tengo she drinks water, que es ella toma agua, pero como estoy en presente continuo, es she is drinking water. Ella está tomando agua. El presente continuo progresivo es aquel que te agrega la terminación ando o endo en el español. ¿Cuál es esa estructura gramatical que tiene el tiempo presente continuo? Pues es la siguiente. Para el modo afirmativo, yo voy a empezar mi oración con el sujeto, voy a agregar el verbo to be en tiempo presente, más el verbo en gerundio, más un complemento de la oración que voy a utilizar. Para el modo negativo, de igual forma voy a iniciar con mi sujeto o mi pronombre personal, más el verbo to be conjugado en tiempo presente, más la palabra not, más el verbo gerundio, más el complemento. Por último, tengo la estructura del modo interrogativo. El modo interrogativo generalmente inicia con los verbos auxiliares. Si estoy utilizando el verbo presente simple, como vimos en el video anterior, voy a utilizar el auxiliar do. Pero en este caso, como estoy trabajando con el tiempo presente continuo, el verbo auxiliar es el verbo to be. Lo voy a iniciar con el verbo to be conjugado en tiempo presente para el sujeto o pronombre personal como corresponde. Luego voy a poner el sujeto, voy a poner el verbo en gerundio, más el complemento, más mi signo de interrogación que no puede faltar. Para hacer oraciones interrogativas, en inglés se utiliza el signo de interrogación solamente al final. No pasa como en el español, que lo utilizamos al inicio y al final, sino que lo ponemos o lo utilizamos al final de nuestra oración. Bien, aquí tenemos algunas reglas y excepciones que debemos conocer al momento de hablar del tiempo presente continuo. Por ejemplo,
Una más importante es que todos los verbos deben terminar en ing. Es una regla obligatoria, por eso es una regla. También tenemos que los verbos monosílabos que terminan en vocal y consonante duplican la consonante y se le agrega ing, como es el caso del verbo run, correr, run, termina en vocal y termina en consonante. Cuando vea este tipo de verbos, ya sé que debo duplicar la consonante y agregar ing. Cuando esos verbos terminan con la vocal e, sencillo, voy a omitir la letra e y voy a agregar ing. Un ejemplo, en presente simple utilizo make, el verbo hacer, y la oración es I make, yo hago. En presente continuo, I am making, estoy haciendo, yo estoy haciendo. Para los verbos que terminan en IE, vamos a sustituir o reemplazar las letras IE por Y y vamos a agregar la terminación ING. Tengo algunos verbos aquí. Tengo el verbo die, lie, tie. Y el ejemplo está en tercera persona femenino. She is dying. Aquí vemos que la IE fue omitida y en su lugar colocamos Y más la terminación ING. Vamos a mencionar una última regla y es que cuando esos verbos terminan en doble E, solo vamos a agregar la terminación ING. Aquí tenemos un ejemplo en primera persona del singular. I am seeing. El verbo quedó con su doble E y tiene la terminación ING. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de conjugación, esta vez utilizando el verbo take. Aquí podemos ver el verbo en infinitivo, que es el verbo tomar. Si voy a conjugar este verbo en tiempo presente continuo en el modo afirmativo, lo voy a colocar de la siguiente manera. Primera persona, que también es el sujeto, el verbo to be conjugado como corresponde a este sujeto y el verbo en gerundio. I am taken, you are taken, he is taken, she is taken, it is taken. Aquí tenemos los plurales agrupados también porque utilizan are. We are taking, you are taking, they are taking. Para el modo negativo, tenemos la siguiente conjugación. Sujeto, mi verbo to be, que ya sé cómo corresponde para cada pronombre o sujeto, la palabra not y mi verbo en gerundio. Primera persona, segunda persona, aquí tenemos agrupada tercera persona del singular y aquí tenemos las personas plurales. Para el modo interrogativo es lo siguiente. En el presente simple nosotros sabemos que debemos utilizar el auxiliar do, pero en presente continuo mi verbo auxiliar siempre va a ser el verbo to be. El verbo to be conjugado en presente simple dependiendo del sujeto o pronombre que esté utilizando. Como hemos observado anteriormente, vemos que para la primera persona del singular utilizo am. Como es interrogación, coloco mi verbo aquí delante, luego el sujeto, verbo en gerundio, y muy importante es colocar el signo de interrogación, ya que en el idioma inglés solamente lo utilizamos al final de la oración. No pasa lo mismo que en el español, que lo colocamos 2 veces. Por lo tanto, no se nos debe olvidar al momento de realizar esas preguntas, colocar nuestro signo de interrogación al final. Aquí tenemos el verbo you, que como ustedes ven, pueden observar, está 2 veces. Y es que el verbo you es segunda persona del singular y segunda persona del plural. Tú
ustedes. Aquí tenemos tercera persona del singular que utiliza el verbo conjugado como corresponde, is, que se utiliza para he, para she, para it, y finalmente tengo mi verbo en gerundio más mi signo de interrogación. Ya para finalizar con los pronombres o sujetos, tengo los plurales. Los plurales utilizan el verbo conjugado en el modo are. Tenemos we, que es nosotros, you, ustedes, they, ellos o ellas. Y tenemos nuestro verbo aquí, que como ven, el verbo omitió la letra E, que ahí se está cumpliendo la regla, y tiene ing. Entonces tenemos aquí el verbo take, que cambia a taking. Hasta aquí nuestro video. Esperamos que les haya gustado y que les sea de provecho. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.